la hora del diablo no abras la puerta entre las 3 y las 4 de la madrugada. Lo que voy a contarles es real. No es una leyenda urbana. No es un cuento que escuché de alguien que conoció a alguien. Esto me pasó a mi hija que 17 años en una carretera solitaria de México en medio de la noche más oscura de mi vida. Y si están escuchando esto en la madrugada, les recomiendo que miren el reloj ahora mismo. Si las manecillas marcan algún momento entre las 3 y las 4 de la mañana, no miren hacia la ventana. No se levanten a investigar ningún ruido. Y sobre todo, pase lo que pase, no abran la puerta. Porque tal vez justo en este instante hay algo parado afuera de su casa, esperando, sonriendo. Mi nombre es Santiago. Tengo 31 años. Trabajo como ingeniero de sistemas en una empresa de tecnología en la Ciudad de México. Paso 10 horas diarias frente a una computadora, bebo café de máquina y como en el comedor de la oficina como cualquier otro empleado. Mi vida se mide en reuniones, en correos electrónicos, en fechas de entrega. Una vida normal. Una vida segura. Una vida que construí específicamente para nunca tener que volver a pisar una carretera de noche. Porque yo sé lo que camina en la oscuridad cuando todos duermen. Lo vi con mis propios ojos cuando tenía 14 años. Y desde entonces no he vuelto a ser el mismo. Todo comenzó en el verano de 2007. Yo acababa de terminar el segundo año de secundaria y tenía 3 meses de vacaciones por delante. 3 meses que imaginaba llenos de videojuegos de tardes con amigos de no hacer absolutamente nada. Pero ese verano iba a ser diferente. Ese verano mi padre me invitó a acompañarlo en uno de sus viajes de trabajo. Mi padre, don Aurelio, era camionero. Llevaba más de 30 años manejando por las carreteras de México. Había conducido de todo: traileres de carga, autobuses de pasajeros, camionetas de mudanza. Las carreteras del país las conocía como la palma de su mano. Sabía dónde estaban los mejores tacos en la ruta a Monterrey. Sabía que gasolineras vendían combustible sin adulterar. Sabía que tramos eran peligrosos por los asaltos y cuáles por los derrumbes. Mi padre era un hombre del camino, nacido para vivir con las manos en el volante y los ojos en el horizonte. Pero había cosas que mi padre sabía y nunca decía. Cosas que yo estaba a punto de descubrir. Mi padre no era un hombre expresivo. Pertenecía a esa generación de mexicanos que creen que el amor se demuestra con acciones, no con palabras. Nunca me dijo que me quería. Nunca me abrazó después de los 6 años. Nunca me preguntó cómo me sentía o si tenía problemas en la escuela. Simplemente estaba ahí silencioso, firme, trabajando cada día para poner comida en la mesa y un techo sobre nuestras cabezas. Era como un árbol viejo en el patio de la casa, no hacía ruido, no pedía atención, pero sabías que siempre estaría ahí, inamovible, resistiendo cualquier tormenta. Yo lo admiraba profundamente y quería ser como él. Desde que tengo memoria sonaba con ser camionero. Quería manejar esos vehículos enormes, recorrer el país de punta a punta, ver lugares nuevos cada semana. Mi madre, que en paz descanse, solía decir que yo había nacido con gasolina en las venas, que cuando era bebé lo único que me calmaba era subirme al carro y dar vueltas por el vecindario, que mis primeros juguetes fueron carritos y volantes de plástico, que mi primera palabra fue carro, no mamá ni papá. Mi madre murió 2 años antes de esta historia. Cáncer. La enfermedad se la llevó en 8 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. Yo tenía 12 años cuando la enterramos, y aunque mi padre nunca lo dijo, yo sabía que una parte de él también murió ese día. Se volvió más callado, más distante, más hundido en su trabajo. Pasaba semanas enteras en la carretera y cuando volvía apenas hablaba. Se sentaba en su sillón, veía la televisión con la mirada perdida y al día siguiente volvía a irse. Yo lo entendía.
o crea entenderlo. El dolor de perder a alguien que amas es como un agujero en el pecho que nunca se cierra. Solo aprendes a vivir con él, a caminar alrededor de él, a fingir que no está ahí cuando alguien te pregunta cómo estás. Un año después del funeral, mi padre se casó de nuevo. Dona Esperanza era una mujer buena, amable, que hacía todo lo posible por hacerme sentir querido. Pero ella no era mi madre. Nadie podía serlo. Y aunque nunca le falte al respeto, aunque siempre la trate con cortesía, había una distancia entre nosotros que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Por eso cuando mi padre me invitó a ese viaje sentí que el corazón me explotaba de emoción. Era mi oportunidad de pasar tiempo con él, de demostrarle que ya no era un niño, de aprender lo que él sabía, de conectar con el único padre que me cuidaba antes de que también se me escapara entre los dedos. El trabajo era simple: llevar una mudanza desde la Ciudad de México hasta León, Guanajuato. Una familia rica se cambiaba a un departamento nuevo en una zona exclusiva de la ciudad. Mi padre tenía que cargar todas sus pertenencias en el camión, llevarlas hasta allá y descargarlas, ida y vuelta en un día si todo salía bien. Ese si todo salía bien resultó ser una mentira. La mañana del viaje me levanté antes de que saliera el sol. No podía dormir de la emoción. Me vestí con mi mejor playera, unos jeans y mis tenis más cómodos. Guardé en una mochila todo lo que creí necesario: mi Walkman con casetes de música, un libro que nunca iba a leer, una linterna, dulces y chicles. Me sentía como un explorador preparándose para una expedición a tierras desconocidas. Mi padre ya estaba listo cuando bajé a la cocina. Tomaba café negro en su taza de siempre, esa taza despostilada con el logo de Pemex que llevaba usando desde antes de que yo naciera. Vestía su uniforme de trabajo, camisa de mezclilla azul, pantalones caqui, botas de cuero gastado, y en su muñeca el reloj de plata que había sido de mi abuelo. Ese reloj que yo nunca lo había visto sin usar. Dona Esperanza nos preparó el desayuno: huevos rancheros, frijoles, tortillas recién hechas. Comimos en silencio como siempre. Mi padre no era de conversaciones matutinas. Decía que las palabras se gastaban si las usabas demasiado temprano y que mejor era guardarlas para cuando realmente importaran. Salimos de la casa a las 6 de la mañana. El sol apenas empezaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. El camión de mudanza estaba estacionado afuera, un vehículo viejo pero confiable, pintado de un verde deslavado por años de sol y lluvia. Mi padre lo revisó como hacía siempre antes de cada viaje: llantas, aceite, luces, frenos. Era metódico, preciso, casi obsesivo. Decía que en la carretera la diferencia entre llegar a casa y no llegar podía estar en un tornillo flojo o una llanta mal inflada. Cuando subí a la cabina me golpeó el olor familiar: cuero viejo, gasolina, el sudor impregnado de miles de horas de trabajo. El asiento del copiloto estaba raído pero cómodo, moldeado por años de uso. En el tablero había una imagen de la Virgen de Guadalupe pegada con cinta adhesiva y un rosario colgando del espejo retrovisor. Mi padre no era un hombre particularmente religioso, pero en la carretera decía cualquier protección era bienvenida. El motor rugió al encenderse, un sonido grave y constante que se convertiría en la banda sonora de las próximas horas. Mi padre encendió la radio, sintonizó una estación de música ranchera y salimos del vecindario rumbo a la dirección donde recogeríamos la mudanza. La primera parte del día transcurrió sin incidentes. Cargamos el camión con la ayuda de un equipo de trabajadores, muebles, cajas, electrodomésticos, todo el contenido de una vida empacado en cartón y plástico. Para el mediodía el camión estaba lleno hasta el tope y emprendimos el camino hacia León. El trayecto fue largo pero agradable.
Yo miraba por la ventana fascinado por el paisaje que cambiaba a medida que avanzábamos, los edificios grises de la ciudad dando paso a campos verdes, luego a colinas áridas, luego a montañas distantes. Mi padre manejaba en silencio concentrado, ocasionalmente señalándome algún punto de interés: una iglesia colonial, un pueblo pintoresco, una montaña con forma curiosa. Llegamos a León cerca de las 3 de la tarde. El edificio de departamentos era impresionante, una torre de cristal y acero en una zona residencial exclusiva con guardias de seguridad en la entrada y cámaras por todos lados. Nos hicieron esperar casi una hora mientras verificaban nuestros documentos y autorizaciones. Mi padre, no sé qué, yo estaba acostumbrado a tratar con gente así, gente que medía su importancia por el tamaño de su cuenta bancaria y el número de personas que podían hacer esperar. Finalmente nos dejaron pasar. El equipo de descarga local ya estaba esperándonos. Eran 4 hombres jóvenes, fuertes, eficientes, pero el departamento estaba en el piso 15 y el elevador era pequeño. Casi todo tuvo que subirse por las escaleras. Yo ayudé en lo que pude, cargando cajas pequeñas, sosteniendo puertas, tratando de demostrar que podía ser útil. Terminamos empapados en sudor, con los músculos adoloridos y el estómago vacío. Eran casi las 6 de la tarde cuando el último mueble quedó en su lugar. El dueño del departamento, un hombre de traje caro y reloj brillante, le dio a mi padre un sobre grueso. Lo abrí en el camión. Era más dinero del que esperaba. Propina generosa. Mi padre guardó el sobre en la guantera y encendió el motor. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, teniendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Antes de salir de la ciudad nos detuvimos en una taquería que mi padre conocía. Un local pequeño sin pretensiones, con mesas de plástico y una barra de metal donde un hombre mayor preparaba tacos al pastor con una velocidad hipnótica. El olor era increíble: carne asada, cebolla, cilantro, el picante de la salsa flotando en el aire. Comimos hasta hartarnos y mi padre incluso me dio tomar un refresco, algo que normalmente no permitía. Mientras comíamos noté que mi padre miraba el reloj con frecuencia. No era un vistazo casual, sino una mirada prolongada, casi preocupada. Sus ojos se detenían en las manecillas, calculando algo que yo no entendía. «Oye, papá», le pregunté con la boca llena de taco, «¿vamos a alcanzar a llegar hoy, verdad?» Mi padre tardó un momento en responder. Mastico despacio, trago, tomo un sorbo de su refresco. Sí, dijo finalmente. «Pero vamos a llegar tarde. Muy tarde. No me importa. Puedo aguantar despierto». Mi padre me miró. Había algo en sus ojos que no supe interpretar. No era enojo, no era preocupación exactamente. Era algo más profundo, más antiguo. «Escucha, Santiago. Este viaje de regreso va a ser diferente. Es de noche. La carretera de noche no es igual que de día. Ya sé, hay menos luz y más peligro de quedarse dormido. No solo eso». Mi padre bajó la voz, aunque no había nadie cerca que pudiera escucharnos. «Hay cosas en la carretera de noche que no salen de día. Cosas que es mejor no ver, no escuchar, no reconocer». No entendía a qué se refería. Pensé que hablaba de asaltantes, de animales salvajes, de conductores borrachos. Cosas normales. Cosas explicables. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Salimos de León a las 7:15 de la noche. El sol ya había desaparecido por completo, dejando solo una franja de luz morada en el horizonte occidental. Mi padre encendió las luces del camión y 2 haces blancos cortaron la oscuridad que se cernía sobre nosotros. La carretera se veía diferente de noche. Durante el día había sido un camino lleno de vida, otros vehículos, pueblos a los lados, personas caminando por los arcenes. Pero ahora, con la oscuridad cubriendo todo, parecía que estábamos solos en el mundo. Solo nosotros, el camión y kilómetros interminables de asfalto negro. La radio comenzó a fallar apenas salimos de la ciudad. La música se cortaba con ráfagas de estática y entre el ruido blanco creí escuchar algo. Una voz.
no las voces de los locutores, sino algo diferente. Un susurro que decía algo que no alcancé a entender. Papá, la radio está rara. Mi padre la apagó sin decir nada. El silencio que siguió fue denso, pesado, como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más espeso. Pasaron las horas. Yo intentaba mantenerme despierto, pero el cansancio del día empezaba a pasarme factura. Mis párpados pesaban. Mi cabeza caía hacia adelante una y otra vez y yo me despertaba sobresaltado cada vez. Duerme, me dijo mi padre. Yo te despierto cuando leguemos. No quería dormir. Había prometido hacerle compañía, mantenerlo alerta, pero el sueño era más fuerte que mi voluntad. Cerré los ojos. Solo un momento, me dije. Solo descansaré los ojos un momento. Y entonces soné con mi madre. Ella estaba parada al lado de la carretera en medio de la noche usando el vestido azul que llevaba puesto el día que la enterramos. Me miraba con esos ojos dulces que yo recordaba también y sonreía. Pero había algo mal en esa sonrisa. Era demasiado ancha. Demasiado fija. Santiago me llamó y su voz sonaba lejana como si viniera de muy lejos o de muy adentro. Ven conmigo, Millo. Abre la puerta. Mamá te está esperando. Yo quería ir con ella. Quería correr hacia sus brazos, sentir su calor, escuchar que todo iba a estar bien. Pero mis piernas no se movían. Estaba clavado en el asiento, paralizado, incapaz de hacer nada más que mirar. Y entonces detrás de mi madre vi algo moverse en la oscuridad. Algo grande. Algo que no tenía forma definida, pero que de alguna manera tenía demasiadas formas al mismo tiempo. Abre la puerta, Santiago. Abre la puerta. Desperté de golpe empapado en sudor frío. El reloj del tablero marcaba las 2:47 de la mañana, y mi padre estaba aferrado al volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Afuera la carretera estaba completamente vacía. No había otros vehículos. No había luces. No había señales de vida, solo nosotros avanzando a través de un túnel de oscuridad que parecía no tener fin. Papá susurró y mi voz sonó extraña en el silencio. ¿Qué hora es? Casi las 3. Su voz estaba tensa, cargada de algo que yo nunca había escuchado en él. Miedo. Mi padre, el hombre que nunca le tenía miedo a nada, estaba asustado. Y eso me aterró más que cualquier pesadilla. Vamos a parar en una caseta más adelante, digo sin mirarme. Necesito ir al baño. Tú te quedas en el camión. Cierras las puertas. No abres por nada ni por nadie. No importa lo que veas. No importa lo que oigas. No importa quién te lame. Papá, ¿qué está pasando? Él finalmente volteó a verme, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Porque entre las 3 y las 4 de la madrugada dijo lentamente, no todo lo que camina por la carretera es humano. El reloj marcó las 2:58. Faltaban 2 minutos para las 3 de la mañana. 2 minutos para que comenzara la hora del diablo. La caseta de peaje apareció en la distancia como un espejismo en medio del desierto negro. Un par de luces fluorescentes parpadeaban débilmente sobre la estructura de concreto, proyectando sombras intermitentes que bailaban sobre el asfalto. Mi padre redujo la velocidad gradualmente y el rugido del motor se convirtió en un ronroneo grave mientras nos acercábamos. Algo estaba mal. Lo supe antes de que mi cerebro pudiera procesar exactamente qué era. Una sensación en el estómago como cuando vayas demasiado rápido en una montaña rusa. Un escalofrío que me recorrió la columna vertebral a pesar de que el aire dentro de la cabina no había cambiado de temperatura. La caseta estaba vacía. No había nadie en la cabina de cobro. La puerta estaba abierta de par en par, revelando solo oscuridad en su interior. No había vehículos estacionados. No había guardias de seguridad. No había absolutamente ninguna señal de vida humana. Y el silencio. Dios mío, el silencio.
Hasta ese momento no me había dado cuenta de cuánto ruido hacía el mundo normalmente. El zumbido de los insectos, el susurro del viento entre los árboles, el ladrido lejano de un perro. Pero aquí no había nada de eso. Solo el sonido de nuestro motor y el latido de mi corazón golpeando contra mis costillas. Mi padre detuvo el camión en el área de estacionamiento frente a los baños públicos. El edificio era pequeño de bloques de cemento pintados de un blanco que alguna vez fue brillante pero que ahora se veía grisáceo y descascarado. La puerta de los hombres colgaba torcida de sus bisagras como si alguien la hubiera arrancado a medias. Mi padre apagó las luces principales pero dejó encendidas las de posición. La cabina se sumió en una penumbra amarillenta que hacía que todo pareciera enfermo, contaminado. Escúchame bien. Su voz era vaya controlada, pero yo podía escuchar el esfuerzo que le costaba mantenerla así. Voy al baño. 2 minutos, máximo 3. Tú no te mueves de aquí. Cierras el seguro de las puertas en cuanto yo vaya. No abres por nada, Santiago. Ni aunque me veas a mí afuera pidiendo de que abras, ni aunque escuches mi voz. No abres hasta que yo suba y encienda el motor. Entendido. Yo asentí, incapaz de encontrar mi voz. Mi padre me miró un momento más como si quisiera decir algo más, algo importante. Pero al final solo suspiró, abrió la puerta y bajó del camión. El aire de afuera entró como una bocanada de algo podrido. No era un olor fuerte, no todavía, pero estaba ahí. Debajo del aroma normal de la noche del asfalto caliente que se enfriaba del polvo del camino había algo más, algo orgánico, algo en descomposición. Cerré el seguro de mi puerta en cuanto mi padre tocó el suelo. Luego me estiré para cerrar el de su lado también. El clic del mecanismo sonó absurdamente fuerte en el silencio. Vi a mi padre caminar hacia los baños. Sus botas resonaban sobre el concreto con un ritmo constante firme. No miraba a los lados, no volteaba atrás. Solo caminaba como si supiera exactamente lo que hacía. La puerta del baño chirrió cuando la abrió. Un sonido agudo metálico que me puso los pelos de punta. Luego la puerta se cerró detrás de él y me quedé solo, completamente solo. Saqué mi teléfono celular del bolsillo. Era un modelo viejo de esos que solo servían para llamar y mandar mensajes de texto. La pantalla se iluminó proyectando un rectángulo de luz azulada sobre mis manos. Sin señal, las 2 palabras aparecían en la esquina superior de la pantalla, burlonas definitivas. Intenté hacer una llamada de todos modos. Nada, ni siquiera el tono de marcado. Solo silencio electrónico. Qué raro, pensé. Las casetas de PR siempre tienen señal. Guardé el teléfono y traté de calmarme. Mi padre volvería pronto. Solo eran unos minutos. No había nada de qué preocuparse. Entonces la luz del techo de la cabina comenzó a parpadear. Al principio pensé que era mi imaginación. Un destello. Luego otro. Pero no, ahí estaba de nuevo. La luz se apagaba por un segundo, volvía a encenderse, se apagaba, se encendía. Probablemente es el sistema eléctrico, me dije. El camión es viejo. La luz se estabilizó. Respiré aliviado, y entonces la radio se encendió sola. El sonido me hizo saltar en el asiento. Estática, ese ruido blanco característico de cuando no hay estación sintonizada. Pero mi padre la había apagado. Yo lo había visto apagarla horas antes. El botón estaba claramente en la posición de off. La estática llenó la cabina, un siseo constante que parecía venir de todas partes a la vez. Y entre el ruido como burbujas subiendo a la superficie de un pantano empecé a escuchar algo. Una voz, Santiago. Mi nombre. Algo estaba diciendo mi nombre. Apagó la radio con un manotazo. El silencio volvió, pero ahora era peor. Ahora sabía que ese silencio no estaba vacío. Había algo allí en la oscuridad, algo que conocía mi nombre. Mis manos temblaban.
Las apreté contra mis muslos para que dejaran de hacerlo, pero no funcionó. El temblor se extendió a mis brazos, a mis hombros, a todo mi cuerpo. Cálmate, me ordené a mí mismo. Es solo interferencia. Ondas de radio mezcladas. Tu cerebro está buscando patrones donde no los hay. Pero la ciencia no explicaba por qué de repente hacía tanto frío. El aire dentro de la cabina había bajado de temperatura drásticamente. Podía ver mi aliento formando pequeñas nubes de vapor frente a mi cara, como si estuviéramos en pleno invierno, no en una noche de verano. Froté mis brazos con las manos tratando de generar calor. Miré hacia afuera, hacia la puerta del baño donde mi padre había desaparecido. Todavía no salía. ¿Cuánto tiempo había pasado? 1 minuto, 2, 5. No podía saberlo. El tiempo parecía haberse vuelto elástico, y entonces lo vi, a mi izquierda, en el borde de la zona iluminada por las luces de posición. Algo se movía, no apareció, no caminó hacia la luz, emergió de la oscuridad como si la oscuridad misma estuviera dando a luz a una forma, como si las sombras se hubieran condensado, solidificado, tomado una silueta vagamente humana. Era una mujer. O algo que alguna vez había sido una mujer. Vestía un suéter negro demasiado grande para su cuerpo que le cubría las manos hasta los dedos. Una falda larga también negra que llegaba hasta el suelo y ocultaba sus pies por completo. No podía ver cómo caminaba. No podía ver si sus pies tocaban el piso. Solo veía la parte superior de su cuerpo moviéndose hacia adelante, deslizándose como si estuviera sobre rieles invisibles. Se acercó lentamente. Cada segundo que pasaba estaba un poco más cerca, y cada segundo que pasaba podía ver más detalles de su rostro. No quería ver. Dios mío, no quería ver, pero no podía apartar la mirada. Su piel era del color de la ceniza mojada, gris arrugada colgando de los huesos como tela vieja en un perchero. Sus ojos eran 2 agujeros negros hundidos en el cráneo vacío, sin pupilas, sin iris, sin nada que pudiera llamarse mirada, pero que de alguna manera me miraban fijamente. Su nariz era apenas 2 orificios oscuros sobre la boca, y su boca. Su boca se curvaba hacia arriba en una mueca grotesca que pretendía ser una sonrisa. Una mueca que se extendía demasiado, que llegaba casi hasta donde deberían estar sus orejas. Una mueca que revelaba dientes podridos amarillentos, algunos rotos, otros faltantes, espaciados irregularmente en unas encías negras. El olor llegó antes que ella. Ese olor que había detectado antes, esa nota de podredumbre, ahora era un muro sólido de hedor que golpeó mi nariz como un puño. Carne descompuesta, tierra de cementerio, el fondo de una fosa común. Quise vomitar, pero mi garganta estaba quedada paralizada igual que el resto de mi cuerpo. La mujer, la cosa, se detuvo junto a la puerta del conductor, a menos de 1 metro de donde yo estaba sentado. Solo el vidrio de la ventana nos separaba. Inclinó la cabeza hacia un lado. El movimiento fue antinatural, como si su cuello fuera de goma y pudiera doblarse en ángulos que los cuellos humanos no permiten. Escuché un crujido como de huesos viejos recolocándose. Y habló. Abre la puerta. Su voz no era una voz, era el sonido de unas arrastrándose sobre una pizarra. Era el chirrido de una bisagra oxidada. Era el susurro del viento a través de un cementerio abandonado. Quise gritar, quise llamar a mi padre, quise hacer algo, cualquier cosa, pero estaba congelado, mi cuerpo no me obedecía. Solo podía mirar esos ojos vacíos que me miraban, esa mueca imposible que no dejaba de estirarse. Abre la puerta para mí. Golpeó el vidrio con los nudillos. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves, casi delicados, como los que daría una abuela llamando a la puerta de su nieto. Negué con la cabeza.
Un movimiento pequeño apenas perceptible, pero lo hice. No sé de dónde saqué la fuerza para hacerlo. La expresión de la cosa cambió. La mueca se ensanchó aún más, estirando la piel de sus mejillas hasta que empezó a agrietarse, revelando algo oscuro y húmedo debajo. San, tía, go. Sabía mi nombre. Yo. Me le llamó hijo. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. No de tristeza, de terror puro primitivo, el tipo de terror que sentían nuestros ancestros cuando escuchaban ruidos en la oscuridad de sus cuevas. Bajé la mirada. No podía seguir mirándola. Si seguía mirándola iba a volverme loco. Cerré los ojos con fuerza, apreté los párpados hasta que vi puntos de luz bailando en la oscuridad de mis párpados. El golpeteo en la ventana cesó. Por un momento, solo por un momento, creí que se había ido. Creí que mi negativa había funcionado. Creí que estaba a salvo. Entonces escuché el sonido. Venía de abajo, de debajo del camión. Un sonido de arrastre como algo pesado moviéndose sobre el asfalto. Y luego el inconfundible querido de unas rascando metal. Estaba debajo de nosotros. Me encogí en el asiento subiendo las piernas. El rascado continuo, lento, metódico, como si estuviera buscando algo, una abertura. Una grieta, una forma de entrar. Y entonces, mezclada con el sonido de las unas sobre el metal, escuché otra cosa. Una voz. Pero no la voz de la criatura. Esta voz era diferente. Esta voz la conocía. Santiago mío. Soy yo. Soy mamá. El corazón se me detuvo. Era la voz de mi madre. No la voz de mi sueño distorsionada y lejana. Esta era su voz real. El tono exacto, la cadencia exacta, la calidez exacta que recordaba de cuando me cantaba para dormir, de cuando me consolaba después de una pesadilla. Abre la puerta, mi amor. Mamá está aquí. Mamá vino a buscarte. Las lágrimas se convirtieron en sollozos. Mi pecho se sacudía con cada respiración entrecortada. Te extraño tanto mío, desde que me fui te extraño todos los días. Pero ahora podemos estar juntos otra vez. Solo tienes que abrir la puerta. Quería hacerlo. Dios mío, quería hacerlo más que nada en el mundo. Quería ver a mi madre una vez más. Quería abrazarla. Quería decirle todas las cosas que no pude decirle antes de que se fuera. Tu papá no es tu papá, Santiago. El hombre que está en ese baño no es tu papá. Es uno de ellos. Se lo llevaron en la caseta. Lo reemplazaron. Tienes que salir del camión antes de que vuelva. Mis manos se movieron hacia la manilla de la puerta. No les ordené que lo hicieran. Se movieron solas como marionetas y aladas por hilos invisibles. Eso es mi amor. Abre la puerta. Mamá te está esperando. Mamá está justo aquí abajo. Mis dedos tocaron el metal frío de la manilla. Solo tienes que jalar. Solo eso. Un movimiento pequeño y estaremos juntos otra vez. Para siempre. Yale. El seguro se soltó con un clic que resonó como un disparo. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Y el olor entró. No el olor de antes. Este era 1000 veces peor. Era el olor de una fosa común abierta bajo el sol de verano. Era el olor de un matadero abandonado. Era el olor de la muerte misma concentrado destilado. Vi algo por la rendija de la puerta abierta. Una mano negra esquelética con dedos largos como garras y unas curvas como hoques. La mano se estaba introduciendo por la abertura, tanteando, buscando. Y entonces escuché otra voz, una voz real física que venía de afuera del camión. Santiago, no mi padre, venía corriendo desde los baños. Su cara era una máscara de terror, algo que nunca había visto en él. El sonido de su voz rompió el hechizo. De repente mis manos volvieron a ser mías. Empujé la puerta con toda mi fuerza, atrapando la mano negra entre la puerta y el marco. Escuché un crujido como de huesos rompiéndose, pero la mano no se retiró.
Solo empujó de vuelta tratando de abrir más la puerta. Empujé más fuerte. El metal de la puerta se clavaba en mi hombro causando dolor, pero no me importaba. El dolor era bueno. El dolor era real. El dolor significaba que todavía estaba vivo. La mano finalmente se retiró desapareciendo en la oscuridad debajo del camión. Mi padre llegó a la puerta del conductor, la abrió de un tirón y saltó al asiento. En un solo movimiento fluido metió la llave, encendió el motor y pisó el acelerador hasta el fondo. El camión rugió y salimos disparados de la caseta, dejando atrás las luces parpadeantes, el silencio antinatural y lo que fuera que había estado debajo de nosotros. Miré por el espejo retrovisor lateral. La mujer estaba parada en medio del estacionamiento, exactamente donde habíamos estado. No se movía, solo nos miraba alejarnos, y mientras la observaba levantó una mano, la mano que yo había aplastado con la puerta. Los dedos estaban torcidos en ángulos imposibles, claramente rotos. Y mientras miraba, los dedos empezaron a moverse, a recolocarse, a soldarse de nuevo en su lugar con pequeños chasquidos que casi podía escuchar a pesar de la distancia. Se estaba regenerando. Luego la oscuridad la tragó y desapareció de mi vista. El silencio dentro de la cabina era sofocante. Solo se escuchaba el rugido del motor y nuestra respiración agitada. Mi padre no decía nada. Yo no podía decir nada. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, mi padre habló. Casi abres la puerta. No era una pregunta, era una constatación. Escuché la voz de mamá. Mi voz salió como un graznido rasposa rota. Ella me estaba hablando. No era tu mamá. Mi padre me interrumpió, su voz firme a pesar del cansancio. Tu mamá se fue hace 2 años, Santiago. Tu mamá está en un lugar mejor lejos de estas cosas. Lo que escuchaste era uno de ellos usando su voz, pero sonaba exactamente como ella. Sabía cosas. Me la amaba mi yo. Ellos saben cosas. No sé cómo, pero lo saben. Juzgan en tu cabeza, encuentran lo que más amas, lo que más extrañas, lo que más deseas y lo usan contra ti. Es así como Kazan. Kazan repite la palabra. Kazan, confirmó mi padre. Nosotros somos la presa, Santiago. En estas horas, en esta oscuridad, somos la presa. Hay reglas, continuo. Reglas que los siguen aunque no sabemos por qué. La primera regla es que no pueden entrar a menos que los invites. Tienen que ser invitados. Por eso quieren que abras la puerta. Por eso piden, suplican, amenazan, manipulan. Porque si tú abres, si tú los dejas entrar, entonces pueden tomarte. Por eso me dijiste que no abriera. Por eso te dije que no abrieras. No importa que veas, no importa que escuches. Si no abres, si no respondes, si no los reconoces, no pueden tocarte. Tienen que esperar hasta las 4, y a las 4 se van. Mire el reloj del tablero, 3:41 de la mañana. 19 minutos más, dijo mi padre. 19 minutos y habremos pasado la hora. Creí que lo peor había pasado. Creí que habíamos escapado. Estaba equivocado. Los faros del camión iluminaron algo en la carretera. Mi padre redujo la velocidad inmediatamente, sus manos apretando el volante con renovada tensión. Al principio pensé que era un animal. Un perro tal vez o un coyote cruzando la carretera. Pero no era un animal. Era un niño pequeño de no más de 2 o 3 años parado en medio del carril por el que veníamos. Llevaba una camiseta blanca y un short azul como cualquier niño mexicano en un día de verano. Su pelo era negro y lacio cayéndole sobre la frente en mechones desordenados. Estaba parado completamente inmóvil, mirando hacia nosotros. Ayudadillo, su vocecita clara como una campana en el silencio de la noche. El sonido llegaba hasta nosotros a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Ayúdenme, por favor. Mi padre detuvo el camión. Estábamos a unos 20 metros del niño.
Papá susurré. Papá es un niño. Tenemos que ayudarlo. No es un niño, dijo mi padre y su voz temblaba. Pero, míralo bien, Santiago. Míralo bien, mire. El niño seguía sonriendo. Seguía parado inmóvil. Y entonces noté lo que mi padre había notado. El niño no tenía sombra. Los faros del camión lo iluminaban directamente. La luz era intensa, brillante, proyectando sombras largas de todo lo que tocaba, de las piedras en el camino, de los arbustos a los lados. Pero debajo del niño, detrás del niño, no había nada, solo asfalto liso, como si la luz lo atravesara en lugar de chocar contra él, como si no estuviera realmente ahí. Dios mío, susurré. No es un niño, repitió mi padre. Voy a rodearlo. No lo mires. No le hables. Y pase lo que pase. Lucy DJ, no abra la puerta. Mi padre asintió y comenzó a avanzar lentamente girando el volante para rodear la figura en el camino. Trate de no mirar. De verdad que lo intente. Pero mis ojos tenían voluntad propia. A medida que nos acercábamos podía ver más detalles. La piel del niño era demasiado pálida, como si nunca hubiera visto el sol. Sus ojos eran demasiado grandes, demasiado negros, sin el brillo húmedo que deberían tener los ojos de un ser vivo. Y esa expresión fija que tenía en la cara, esa imitación de alegría infantil que no legaba a los ojos porque los ojos estaban muertos, vacíos. Estábamos a 10 metros. Ayuda, repitió el niño, pero su boca no se movía. Las palabras simplemente aparecían como si las transmitiera directamente a nuestros cerebros. 8 metros. La cabeza del niño comenzó a girar, no como gira la cabeza de una persona normal siguiendo el movimiento del cuerpo. Su cuerpo permaneció perfectamente inmóvil mientras su cabeza rotaba sobre su cuello como la de un búho. 90 grados, 120, 180. Su cara ahora miraba hacia atrás, pero sus ojos seguían clavados en nosotros. 6 metros. Escuché un crujido como de vértebras desencallándose y volviéndose a encajar. Su expresión se transformó en algo más oscuro, más hambriento. Ahora sus comisuras se estiraban hacia arriba en un gesto que ya no pretendía ser amable. Deténganse, dijo, pero ya no era la voz de un niño, era la voz de un hombre adulto. Grave espera como piedras arrastrándose sobre vidrio. Deténganse ahora mismo. 4 metros. Santiago, dijo con la voz de mi madre. Mi amor para el camión. Mamá quiere abrazarte. Mi padre aceleró. El camión pasó junto al niño tan cerca que podría haber tocado la ventana si hubiera extendido su pequeña mano. Por un instante que duró una eternidad estuve mirándolo directamente a los ojos, y en esos ojos vi algo que me hizo gritar. Vi hambre, un hambre antigua infinita que había existido desde antes de que los humanos caminaran sobre la tierra. Un hambre que no podía ser saciada, que no podía ser satisfecha. Esa cosa quería comerme. No mi cuerpo, algo más profundo, algo que ni siquiera sabía que tenía hasta ese momento. Quería mi alma. Pasamos al niño, lo dejamos atrás, pero no había terminado. Por el espejo retrovisor vi cómo la figura comenzaba a moverse. A correr, no correr era la palabra equivocada. Las piernas se movían a una velocidad imposible, tan rápido que eran solo un borrón, mientras la parte superior del cuerpo permanecía perfectamente quieta, flotando sobre esas piernas que no deberían poder moverse así. Venía hacia nosotros y nos estaba alcanzando. Papá grité. Viene detrás de nosotros. Nos está alcanzando. Mi padre miró por el espejo. Vi cómo su cara perdía el poco color que le quedaba. Pisó el acelerador hasta el fondo. El camión rugió protesto, pero obedeció. El velocímetro subió. 80, 90, 100, 120 kilómetros por hora. No era suficiente. El niño, la cosa estaba cada vez más cerca. Podía verla en el espejo, una silueta imposible moviéndose a una velocidad que ningún ser vivo podría alcanzar. 130.
Estaba a 50 metros, 140, 30 metros. El camión temblaba. El volante vibraba. Los engranajes protestaban con chirridos metálicos. 20 metros, 10. Estaba justo detrás de nosotros, y entonces comenzó a golpear la parte trasera del camión. Los impactos sacudían todo el vehículo. Sonaban como explosiones. Cada golpe hacía que el camión se sacudiera, que mi padre luchara por mantener el control. Santiago, gritó mi padre sobre el estruendo. No mires atrás. Pase lo que pase, no mires atrás. Pero ya era demasiado tarde. Ya había mirado, y lo que vi. El niño estaba trepando por la parte trasera del camión. Sus dedos se habían alargado, convertido en garras, clavándose en el metal como si fuera mantequilla. Su boca estaba abierta, mucho más abierta de lo que cualquier boca humana podría abrirse, revelando una oscuridad sin fondo donde deberían estar su garganta, un agujero negro, una puerta a la nada. Santiago, la voz estaba en mi cabeza, no afuera, dentro. ¿Por qué huyes de mí? Solo quiero jugar. Apreté los ojos, tapé mis oídos. Pero no sirvió de nada. La voz venía de dentro. Tu madre me envió. Ella está esperándote. Está justo aquí conmigo, en la oscuridad. Si vienes conmigo podrás verla, podrás abrazarla, podrás estar con ella para siempre. No dije en voz alta. No es verdad. Abre la puerta, Santiago. Abre la puerta y todo terminará. Ya no tendrás que tener miedo. Ya no tendrás que sufrir. Solo tienes que abrir la puerta. Mi mano se movió hacia la manilla. No quería hacerlo. Sabía que no debía hacerlo. Pero mi cuerpo no me obedecía. Tu padre no es tu padre. El hombre que está manejando es uno de los míos. Lo reemplazamos en la caseta. El verdadero Aurelio está muerto. No repetí, pero mi voz era débil, distante. Míralo bien. Míralo a la cara. Verás que no es él. Mira su sombra. Los nuestros no tienen sombra. Mire a mi padre. Estaba concentrado en la carretera, luchando con el volante, el sudor corriendo por su frente. Se veía exactamente como siempre. Mira hacia abajo, hacia el piso de la cabina, donde la luz del tablero proyectaba las sombras de todo lo que había dentro. Y vi la sombra de mi padre, clara, definida, real. No dije esta vez con más fuerza. Mi padre es mi padre. Tú eres el mentiroso. Tú eres el monstruo. La voz en mi cabeza se rió. Una risa fría, cruel que resonó en mi cráneo como campanas de funeral. Inteligente, pero no importa. No puedes huir de mí para siempre. Tarde o temprano abrirás la puerta, y cuando lo hagas, el golpeteo en la parte trasera del camión se intensificó. El metal comenzaba a ceder. Podía escucharlo doblándose, rasgándose. Mi padre miró el reloj. 3:59. Un minuto, gritó. Un minuto más. Aguanta un minuto más. El sonido de unas rasgando metal llenó el aire. La cosa estaba abriendo un agujero en la parte trasera del camión. 50 segundos. El agujero era cada vez más grande. Podía ver la oscuridad a través de él. Una oscuridad que se movía, que respiraba, que me miraba. 40 segundos. Una mano atravesó el agujero. Una mano pequeña de niño, pero con dedos largos como cuchillos y unas negras como el carbón. 30 segundos. La mano tanteaba buscándome a mí. 20 segundos. Cerré los ojos. Apreté los puños. Recé a todos los santos que mi madre me había enseñado a rezar. 10 segundos. La mano rozó mi hombro. Un frío intenso, más ala de cualquier frío que hubiera sentido, penetró a través de mi ropa, de mi piel, de mis músculos hasta el hueso. 5 segundos. Los dedos se quedaron alrededor de mi brazo. 4. Yalaron. 3. Grité. 2. 1. 4 de la mañana. Y de repente todo se detuvo. El frío desapareció. La mano desapareció. El sonido de rasguños y golpes cesó como si alguien hubiera apagado un interruptor.
El silencio que siguió fue el más profundo que había experimentado en mi vida. Abrí los ojos. El camión seguía avanzando aunque más lento ahora. Mi padre había soltado el acelerador dejando que el vehículo redujera la velocidad por sí solo. Miré hacia atrás. No había nada. El agujero en la parte trasera del camión seguía allí los bordes de metal retorcidos y rasgados, pero más allá del agujero solo había carretera, solo había noche, solo había la promesa del amanecer comenzando a teñir el horizonte de un gris azulado. Lo que fuera que nos había perseguido se había ido, se terminó, dijo mi padre. Su voz sonaba como la de un hombre que acababa de correr un maratón. Pasamos la hora, estamos a salvo. Mi padre oriló el camión en un mirador abandonado. El sol ya había salido por completo banando el paisaje en tonos dorados que hacían difícil creer que apenas minutos antes habíamos estado huyendo de algo salido de las peores pesadillas. El motor se apagó con un suspiro cansado. El silencio que siguió fue diferente al silencio de la noche. Este era un silencio normal lleno de los pequeños sonidos del mundo despertando pájaros cantando el crujido del metal del camión enfriándose el susurro del viento entre los arbustos secos. Mi padre se quedó inmóvil, las manos todavía aferradas al volante, la mirada fija en algún punto del horizonte. Su respiración era pesada y irregular. Yo no me movía. No podía. Mi cuerpo había entrado en un estado de shock que paralizaba cada músculo. Fue entonces cuando noté el dolor. Mi cabeza palpitaba con un dolor agudo concentrado en el lado derecho de mi frente. Levé la mano hacia el área y sentí algo húmedo y pegajoso. Cuando miré, mis dedos estaban rojos. Sangre, papadilla y mi voz sonó extraña distante. Estoy sangrando. Mi padre finalmente pareció salir de su trance. Volteó a mirarme y vi cómo su expresión cambiaba de agotamiento a preocupación. Déjame ver. Se inclinó hacia mí tomando mi cara entre sus manos callosas con una delicadeza que no sabía que poseía. Sus dedos apartaron el cabello de mi frente examinando la herida. Es superficial, dijo después de un momento. Una cortada. Probablemente cuando te golpeaste contra la ventana. Va a doler, pero no necesitas puntos. Asentí aunque el movimiento hizo que el dolor se intensificara. Mi padre abrió la guantera y sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios. Con movimientos practicados limpió la sangre de mi frente, aplicó presión con una gasa para detener el sangrado y luego colocó una venda sobre la herida. Mientras trabajaba noté que sus manos temblaban, apenas perceptiblemente, pero temblaban. El hombre que nunca había mostrado miedo ante nada estaba temblando. Y entonces lo vi. Había lágrimas en sus ojos. No estaban cayendo. Mi padre jamás las habría dejado caer no frente a mí, pero estaban allí acumulándose en el borde de sus párpados. Papá susurré. Lo siento, dijo y su voz se quebró. Lo siento tanto, Santiago. Nunca debí traerte. Nunca debí exponerte a esto. Si algo te hubiera pasado. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. En un impulso que no sabía que tenía me incliné hacia adelante y lo abracé. Fue torpe e incómodo con el freno de mano clavándose en mi costado, pero no me importó. Lo abracé con toda la fuerza que me quedaba y después de un momento de sorpresa él me abrazó también. Fue el primer abrazo que compartíamos desde que era un niño pequeño, desde antes de que mi madre enfermara. Lo oramos juntos. Allí en ese mirador abandonado con el sol saliendo sobre las montañas y el eco de los horrores de la noche todavía resonando en nuestras mentes, dos hombres mexicanos que nunca lloraban se permitieron hacerlo. Finalmente mi padre se apartó, se limpió los hoyos con el dorso de la mano, un gesto brusco casi avergonzado. Tenemos que revisar el camión, dijo su voz recuperando algo de su firmeza habitual. Ver qué tanto daño hay. Bajamos de la cabina.
Mis piernas se sentían como gelatina y tuve que apoyarme en el costado del vehículo para no caer. Mi padre caminó hacia la parte trasera del camión. Yo lo seguí aunque cada paso requería un esfuerzo consciente. Cuando vi el daño me detuve en seco. El portón trasero del camión estaba destrozado. Había un agujero del tamaño de un torso humano en el metal con los bordes doblados hacia adentro como si algo hubiera intentado entrar a la fuerza. Las marcas de garras eran visibles en todo el metal circundante. Y había algo más. En el borde del agujero atrapado entre dos pedazos de metal retorcido había un trozo de tela. Tela blanca, del mismo blanco que la camiseta que llevaba el niño. Mi padre lo vio también. Su mandíbula se tensó pero no dijo nada. Simplemente arrancó el pedazo de tela y lo guardó en su bolsillo. ¿Por qué lo guardas?, pregunté. Para recordar, respondió. Para nunca olvidar lo que puede pasar si bajas la guardia. Fue mientras mi padre revisaba debajo del vehículo cuando lo encontró. Santiago, me llamó su voz extrañamente plana. Ven aquí. Me agaché junto a él y vi lo que había encontrado. Un zapato de niño, pequeño azul del tipo que cualquier niño mexicano usaría para jugar en el parque. Estaba cubierto de polvo del camino, pero por lo demás parecía nuevo. Estaba justo en el centro debajo del camión como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente. Eso no estaba allí antes, dije. Lo sé, dijo mi padre. Entonces, como le llegó allí, mi padre no respondió inmediatamente. Alcanzó el zapato y lo sacó de debajo del camión sosteniéndolo con los dedos como si fuera algo contaminado. Es un mensaje, dijo. O una marca. No estoy seguro de cuál. Un mensaje de qué. De qué nos encontró. De qué sabe quiénes somos. De qué sabe dónde vivimos. Su voz se endureció. Es su forma de decirnos que esto no ha terminado. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor del sol matutino. ¿Qué hacemos con el?, pregunté. Mi padre se quedó mirando el zapato por un largo momento. Luego, con un movimiento decisivo, lo arrojó hacia el barranco que bordeaba el mirador. El pequeño objeto azul voló por el aire girando hasta desaparecer entre los arbustos y las rocas. Lo dejamos aquí, dijo. No nos lo llevamos. No lo tocamos más de lo necesario. No le damos poder. ¿Y si vuelve a aparecer? Mi padre me miró y en sus ojos vi algo que me aterró más que cualquier criatura de la noche. Resignación. Si vuelve a aparecer, dijo, lidiamos con él cuando suceda. No antes. El resto del viaje pasó en un silencio contemplativo. Yo procesaba todo lo que había visto tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que no tenía forma definida. Mi padre conducía con la vista fija en el camino. A medida que nos acercábamos a la Ciudad de México, el tráfico aumentaba. Otros vehículos aparecían en la carretera, normales, ordinarios. El mundo real, el mundo de día, se imponía sobre los horrores de la noche. Pero incluso bajo el sol brillante no podía quitarme de encima la sensación de que algo había cambiado. Algo fundamental, irreversible. Había visto detrás del telón. Había presenciado lo que existía en los márgenes de la realidad, y ese conocimiento no podía deshacerse. Nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. Le hice a mi padre las preguntas que habían estado quemándome por dentro. ¿Qué eran esas cosas, papá? De verdad. Mi padre condujo en silencio por un momento considerando su respuesta. No se admitió finalmente. Nadie lo sabe con certeza. Los viejos camioneros tienen teorías. Algunos dicen que son las almas de los que murieron en la carretera atrapadas entre este mundo y el siguiente. Otros dicen que son demonios, entidades antiguas que existían antes de que los humanos caminaran sobre la tierra. ¿Tú qué crees? Mi padre suspiró. Creo que hay más cosas en este mundo de las que entendemos. Creo que la oscuridad no está vacía.
Y creo que hay un motivo por el que nuestros ancestros temían la noche, por el que construían fogatas y se encerraban en sus casas cuando el sol se ponía. No era solo por los animales salvajes, era por algo más, algo que hemos olvidado pero que nunca dejó de existir. ¿Has visto muchas de estas cosas? Pregunté, en todos tus años de camionero. Más de las que quisiera, respondió mi padre. Más de las que cualquier hombre debería ver en toda una vida. Cuéntame, quiero saber. Mi padre me miró de reojo evaluando si hablaba en serio o no. No son historias bonitas, Santiago. Las de esta noche tampoco lo fueron, y ya las viví. Después de un largo silencio, mi padre comenzó a hablar. La primera vez que vi algo fue en 1983. Yo tenía 21 años, apenas empezando en esto del camión. Estaba haciendo una ruta nocturna de Guadalajara a Mazatlán cruzando la sierra. A eso de las 3:30 de la madrugada vi a una mujer al lado del camino. Joven bonita, vestida con un vestido blanco que brillaba bajo la luz de la luna. Estaba parada allí sola en medio de la nada, a kilómetros de cualquier pueblo. Casi me detengo. Ninguna mujer debería estar sola en la sierra a esas horas. Así que frené bajo la velocidad me horrible. Cuando estuve cerca del camino hacia el camión, y mientras se acercaba noté algo raro. Su vestido estaba mojado, empapado como si acabara de salir de un río. Pero no había ningún cuerpo de agua cerca. Llegó a mi ventana y la bajé para hablarle. Le pregunté si necesitaba ayuda. Ella sonrió. Una sonrisa triste, melancólica. Y entonces vi que no tenía hoyos. Donde deberían estar sus hoyos solo había dos huecos vacíos llenos de agua negra que goteaba por sus mejillas como lágrimas de tinta. Subí la ventana tan rápido que casi me corto los dedos. Pisé el acelerador hasta el fondo y salí de allí sin mirar atrás. Después pregunté en los pueblos de la zona. Me contaron que años antes una muchacha se había ahogado en un accidente cerca de allí. La corriente la arrastró hasta un barranco seco donde encontraron su cuerpo días después. ¿Y nunca volviste a verla?, pregunté. No a ella específicamente, dijo mi padre, pero he visto otras cosas. Un hombre sin cabeza caminando por la orilla de la carretera. Un grupo de niños corriendo entre los carros estacionados en un paradero, riéndose, jugando, pero cuando los buscabas no había nadie. Luces flotando sobre los campos de maíz, luces que se movían con propósito, que parecían seguirte si las mirabas demasiado tiempo. Y cosas que se hacen pasar por gente que conoces a nadie, pensando en la voz de mi madre. Sí, confirmó mi padre. Esas son las peores. Una vez hace como 10 años vi a tu madre en la carretera. El aire se me atascó en los pulmones. A mi mamá. Ella todavía estaba viva en ese entonces, enferma ya pero viva. Yo estaba haciendo un viaje a Monterrey y la vi parada en un cruce saludándome con la mano. Llevaba puesto su vestido favorito, el azul con flores blancas. Casi me detengo, casi bajo del camión y corro hacia ella. Pero entonces recordé, tu madre estaba en el hospital. No podía caminar, no había forma de que estuviera allí. Seguí manejando, y cuando pasé junto a ella, cuando la miré a través de la ventana, vi que no era tu madre. El rostro era el mismo, el vestido era el mismo, pero había algo mal, algo indefinible pero absolutamente incorrecto, como una copia imperfecta. Llegamos a casa a las 10 de la mañana. Don Esperanza nos esperaba en la puerta, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. Cuando vio la venda en mi frente, su expresión se transformó en alarma. Dios mío, ¿qué te pasó, Aurelio? ¿Qué le pasó al niño? Un pequeño accidente, dijo mi padre, su voz calmada, neutral. Se golpeó contra la ventana cuando tuve que frenar de emergencia. Un animal cruzó la carretera. No es nada grave. Mentiras. Mentiras necesarias para protegerla de la verdad. Después de la muerte subí a mi habitación.
Estaba exhausto, pero antes de acostarme algo me detuvo. En el piso del pasillo, justo frente a la puerta de mi habitación, había algo pequeño y azul. Me acerqué lentamente, el corazón latiendo cada vez más rápido con cada paso. Era el zapato de niño que mi padre había arrojado al barranco horas antes. El mismo, exactamente el mismo, con la misma capa de polvo del camino. Estaba allí, en mi casa, frente a la puerta de mi cuarto. Lo recogí con manos temblorosas. El material se sentía frío al tacto, más frío de lo que debería estar cualquier objeto que hubiera estado dentro de una casa. Y entonces escuché algo, tan suave que al principio pensé que lo había imaginado. Una risa. La risa de un niño. Venía de mi habitación. Me quedé paralizado, el zapato apretado contra mi pecho, mirando la puerta cerrada de mi cuarto. La risa se detuvo. El silencio que siguió fue peor. Finalmente, reuniendo cada gramo de coraje que me quedaba, abrí la puerta. Mi habitación estaba vacía. Todo exactamente como lo había dejado. La cama deshecha, los pósters en las paredes, los videojuegos apilados junto al televisor. Excepto por una cosa. En mi almohada, colocado con cuidado como si alguien lo hubiera puesto ahí deliberadamente, había otro zapato, el par del que tenía en mis manos, y debajo del zapato, escrito en el polvo que cubría mi mesita de noche, había un mensaje. 3 palabras: nos vemos pronto. Mis piernas cedieron. Me desplomé al suelo, los zapatos cayendo de mis manos. Quería gritar. Quería llamar a mi padre. Quería huir de esa casa y nunca volver, pero no hice nada de eso. Porque entendí en ese momento con una claridad terrible y absoluta que no había dónde huir. Ellos sabían dónde vivía, sabían quién era. Y cuando quisieran venir por mí lo harían. No esa noche, no la siguiente, tal vez no en años, pero algún día, alguna noche, cuando el reloj marcara las 3 de la mañana y el mundo se sumiera en esa oscuridad especial que pertenece solo a ellos. Volverían. Yo estaría esperando. Han pasado 17 años desde aquella noche. 17 años, 2 meses y 14 días para ser exacto. Los he contado, cada uno de ellos. Cada amanecer que me recuerda que sobreviví otra noche. Cada atardecer que me advierte que la oscuridad volverá pronto. Cumplí la promesa que le hice a mi padre. Estudié. Me gradué de ingeniero. Conseguí un trabajo de oficina donde paso mis días frente a una computadora resolviendo problemas que tienen soluciones lógicas, viviendo una vida que cualquiera describiría como normal. No me convertí en camionero. No manejo de noche, y nunca más salgo de mi casa entre las 3 y las 4 de la mañana. Mi padre murió hace 2 años. El cáncer que había comenzado en sus pulmones finalmente lo venció. Tenía 58 años, una edad demasiado joven para un hombre que merecía más tiempo. Murió a las 3:45 de la madrugada, 15 minutos antes de que terminara la hora del diablo. No creo que sea coincidencia. Estuve con él en el hospital durante sus últimos días. Pero incluso al final, incluso cuando el dolor era tan intenso que le daban morfina cada 2 horas, mi padre se negaba a dormir de noche. Mantenía los ojos abiertos fijos en la puerta de la habitación del hospital hasta que el reloj marcaba las 4 de la mañana. Solo entonces se permitía cerrar los párpados. La noche que murió yo estaba sentado junto a su cama sosteniéndole la mano. A las 3:30 abrió los ojos. No me miraba a mí, miraba hacia la ventana. Hacia la oscuridad del otro lado del vidrio. Ya bien en susurro, siempre supe que vendrían, que me estaban esperando. Papá le dije apretando su mano. No hay nada allí, pero él negó con la cabeza. Los veo, Santiago. Están allí afuera. Han estado allí afuera todas las noches durante años. Esperando. Sentí el frío familiar recorriéndome la espalda.
No abras la ventana, me dijo mi padre y su mano apretó la mía con una fuerza sorprendente. Prométemelo, pase lo que pase. No abras, te lo prometo, le diré. Él asintió, cerró los ojos, y a las 3:45 su corazón se detuvo. Mientras el equipo médico trabajaba frenéticamente sobre el cuerpo de mi padre, miré hacia la ventana, hacia esa oscuridad que él había estado observando. Y los vi, figuras, docenas de ellas, paradas afuera del hospital en el estacionamiento vacío mirando hacia arriba, hacia nuestra ventana, hacia mí, y entre ellas más pequeña que las demás había una figura que reconocí, un niño. Sonriendo. Entonces el reloj marcó las 4 de la mañana. Las figuras se desvanecieron como humo arrastrado por el viento, y mi padre fue declarado oficialmente muerto. Esa noche de regreso en mi departamento me preparé para dormir como lo hacía todas las noches. Cerré las cortinas. Verifiqué que las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave. Puse la alarma del teléfono para las 2:55 de la mañana. Es mi rutina. Ha sido mi rutina durante 17 años. Me despierto antes de las 3. Me quedo acostado inmóvil con los ojos cerrados pero sin dormir. Y espero hasta las 4. Esa noche no fue diferente. La alarma sonó. La apagué. Me quedé en la cama respirando lentamente contando los segundos. 3 de la mañana. El silencio del departamento cambió. Se volvió más denso, más pesado. Entonces escuché el sonido. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves en la puerta de mi habitación, no en la puerta principal del departamento. En la puerta de mi habitación. No me moví. Toc, toc, toc. Santiago. La voz de mi padre. Exacta, perfecta. Hijo, abre. Soy yo, necesito hablar contigo. No responde. No me moví. Apenas respiraba. Santiago, por favor. Tengo frío aquí afuera. Déjame entrar. Apreté los ojos con más fuerza. Mis manos se quedaron en puños. Sé que estás despierto, hijo. Puedo oírte respirar. Puedo ver tu corazón latiendo. Abre la puerta. Solo quiero verte una última vez. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No de miedo, de dolor, pero sabía la verdad. La verdad que él mismo me había enseñado. Eso no era mi padre. Mi padre estaba muerto. Estaba en algún lugar mejor lejos de estas cosas. Lo que hablaba desde el otro lado de la puerta era otra cosa. Algo que usaba su voz como cebo. Está bien, dijo la voz, y ahora había un tono diferente en ella. Más frío. Más antiguo. Puedo esperar. Tengo todo el tiempo del mundo. Tarde o temprano abrirás. Todos lo hacen eventualmente. Toc, toc. Toc, luego silencio. Miré el reloj. 3:58. 2 minutos más. Escuché un susurro, tan bajo que podría haber sido el viento. Nos vemos mañana, Santiago. 4 de la mañana. El peso del aire se levantó. El silencio volvió a ser normal. Yo me quedé allí acostado en la oscuridad llorando en silencio hasta que el sol salió. Esta es mi vida ahora. Cada noche el mismo ritual. Cada noche la misma espera. Cada noche los golpes en la puerta y las voces de personas que me perdí pidiéndome que abra. No he abierto. No en 17 años. No planeo hacerlo. Pero me pregunto a veces cuánto tiempo más podré resistir. ¿Cuántas noches más podré escuchar la voz de mi madre y de mi padre sin ceder? Ellos estarán esperando. Lo sé. Han esperado 17 años. Pueden esperar otros 17, otros 50, otros 100. El tiempo no significa nada para ellos. Solo la puerta. Solo el momento en que finalmente la abra. Comparto esta historia por una razón. No para asustarlos, no para entretenerlos. La comparto porque necesitan saber. La hora del diablo es real. Existe en cada país, en cada cultura, en cada rincón del mundo donde la oscuridad y los humanos se atreven a caminar solos. Tiene diferentes nombres,
diferentes reglas, diferentes rostros, pero es la misma cosa, la misma hambre, la misma espera infinita. Y ahora que han escuchado esta historia, ahora que saben la verdad, ellos también los conocen a ustedes. Así funciona, así se propaga. El conocimiento es la puerta de entrada. Una vez que sabes, una vez que realmente crees, te vuelves visible para ellos. Lo siento, de verdad lo siento, pero necesitaba contarlo. Necesitaba que alguien más supiera. Así que les dejo con esto, un consejo. Una advertencia: si alguna vez se encuentran despiertos entre las 3 y las 4 de la mañana, no importa dónde estén, escuchen con atención. Si oyen golpes en la puerta, toc, toc, toc. Si escuchan una voz familiar llamándolos por su nombre. Si sienten la urgencia irresistible de levantarse, de investigar, de abrir, no lo hagan. Quédense en la cama, cierren los ojos, esperen hasta las 4, porque lo que está del otro lado de esa puerta no es lo que parece. Nunca lo es. Y si abren, si los dejan entrar, no habrá un mañana para arrepentirse. Solo la oscuridad, solo ellos. Para siempre, la hora del diablo está más cerca de lo que creen, y ahora que saben, ellos también saben de ustedes. Dulces sueños.